Puntada. ¿Cómo se llaman en ruso? Si es que lo pronuncio bien, ahorita lo dije. Dígalo. Narodniki. Narodniki. A lo mejor es Narodniki, pero yo digo esdrújula. No hay en ruso agudos, es Moscú, no Moscú. Pero vamos a ver cómo sería. Le vamos a decir populistas y así nos quitamos de esto. Miren ustedes. La polémica entre populistas y marxistas es el principio. Los Narodniki negaban que el proletariado pudiera jugar un rol importante en la próxima revolución rusa. Los populistas se fueron, estudiantes casi todos, cientos de ellos, al campo. Ellos apostaban por los campesinos, pero es que por aquel entonces el obrero no despuntaba todavía, pero hubo algunos visionarios que dijeron, por ejemplo, Marx, el obrero, y antes de Marx, Bakunin y muchos más, Plejano, el obrero, todavía estaban en Agraz, en ciernes, pero ya se vio que la fuerza iba a estar en el obrero, como sucedió en el 17, que la revolución la ganó el obrero y el campesino fue después, iba detrás de él. Bueno, los populistas negaban que el proletariado pudiera jugar un rol, un papel importante en la próxima revolución rusa. Los populistas, que en su mayoría eran estudiantes, acudían al llamado de Chernyshevsky y otros grandes líderes liberales de la burguesía que proponían ir al campo, y cientos de jóvenes de clase media se dirigen hacia allá anhelando despertar la pasión revolucionaria en los campesinos, que los ven con malos ojos, igual que la policía zarista que pronto descubre a los agitadores debajo de las falsas ropas de pueblerinos pobres. El populismo no era un movimiento uniforme, se caracterizaba por su gran diversidad, que incluía desde un sector definido claramente como anarquista hasta un sector liberal burgués. Sin embargo, si se observa bien, se advierte que no se trata de dos posiciones tan contrapuestas, porque a los anarquistas bien podría denominárseles demócratas revolucionarios. No creían en el socialismo, sino más bien en la Revolución Francesa, que encarnaba los ideales de fraternidad, igualdad y libertad. Su teoría se inclinaba por el modelo de una revolución burguesa, claro que no para construir un nuevo Estado, como había sido el Estado francés, sino un sistema de comunas asociadas. Lo más exacto es decir que se trataba de demócratas pequeño burgueses, comunas asociadas, guardando todas las distancias de uno y otro, de una y otra circunstancia, las células asociadas, vinculadas. Una sola célula, pues qué fuerza tiene, pero vinculada a muchas otras. Es el poder popular, precisamente. Iba a decir el poder popular en el pueblo. Bueno, si el populismo, esto es importante, si el populismo de 1870 tuvo un papel revolucionario, fue porque despertó a los campesinos e incluso a gran parte de la clase obrera, los despertó a la vida política. En cambio, el populismo de 1880, 10 años después, claro, formó una corriente
que puede ser denominada con toda justicia como burguesa liberal. Es decir, y aquí es negativo, es decir, hay dos populismos que son totalmente distintos. Uno es progresivo, 1870, el original. Uno es progresivo, aunque lo caractericemos como demócrata pequeño burgués. Tiene el objetivo de liberar al campesinado y emanciparlo de la autocracia, la zarista. Los narodniki, bueno, los populistas de los años 70 crearon un gran número de organizaciones que entraron al movimiento revolucionario y representaron grandes conquistas para las masas como, y aquí están nombres que no nos dicen en ruso nada, Zemlya y Vodlia, tierra y libertad, y Narodnaya Volia, libertad del pueblo. Entre estos primeros populistas hubo importantes figuras que mostraron un gran heroísmo, y aunque no fueron proletarios revolucionarios, fueron grandes demócratas revolucionarios. Ahora, la segunda generación de narodniki, que voy a traducir, de populistas, por el contrario, jugó un papel directamente reaccionario. Buscó componendas con los liberales burgueses y en su seno se encuentran quienes serán los que más tarde darán origen al KDP, un partido demócrata constitucional, colaboracionista. Entonces, entre los populistas había anarquistas que estaban en contra de la lucha política, pero eran revolucionarios que querían voltear a la autocracia, quitarla, mientras el otro sector estaba constituido por oportunistas liberales, los de 1880. Sin embargo, cabe aclarar que el ala revolucionaria, la primera, nunca fue proletaria ni comunista, porque no buscaban la liberación definitiva de la esclavitud asalariada, que es la clave del programa socialista. Así que el socialismo, el comunismo, porque los populistas no iban al cambio. Aquí necesitamos el cambio, no la alternancia, no, y mucho menos creer que el voto es la solución. Entonces, no iban al cambio. Partido Demócrata Constitucional. Entonces, el otro sector estaba constituido por oportunistas liberales. Sin embargo, cabe aclarar que la ala revolucionaria, la primera, ni proletaria ni comunista, porque no buscaba la libertad definitiva de la esclavitud asalariada, que es la clave del programa socialista. Justo es decir, que llevaban adelante acciones heroicas que les habían permitido ganarse el respeto y la simpatía de las masas. Participaban en atentados contra ministros como ministros contra el zar, contra todos esos funcionarios del régimen autocrático tan odiados por un pueblo que se encontraba sumido bajo la bota de la opresión. Sus acciones violentas se amparaban en un clima general de hostilidad y desprecio hacia esos funcionarios. Caramba, pobres países, por fortuna nosotros no estamos. Sus acciones violentas se amparaban en un clima general de hostilidad y desprecio hacia esos funcionarios que se revela en este poema de Pushkin,
¿Alguien ha leído a Pushkin? Este hombre, joven todavía, murió en un duelo por una mujer. Pues, ¿de qué otra manera puede valer un duelo si no es por una mujer? Por una mujer bonita, perdí la tranquilidad, en fin. Pushkin fue un revolucionario, fue un hombre de mucho temperamento, y aquí está un trozo de sus poemas. Recuerden ustedes que en el taller de lectura no les leo poemas traducidos, porque es imposible que se traduzca un poema. Un poema es intraducible o no es poema. Así que es nomás la idea de lo que escribió Pushkin para que se vea el odio que se le tenía al zar. Escribió un poema Pushkin que decía: oh despóticos villanos, los odio a ustedes y a vuestra descendencia. Veré vuestra ruina y la muerte de vuestros hijos con la más malvada de las delicias. Veré con delicia que maten a ustedes y a sus hijos, dijo Pushkin. Qué lejos está la sensibilidad de los intelectuales pequeños burgueses allá en Rusia, intelectuales pequeños burgueses encuevados en la UNAM rusa. Qué lejos estaba la sensibilidad, qué lejos está la sensibilidad de los intelectuales pequeños burgueses actuales de los versos de este gran poeta nacional ruso, que en ocasión de la revolución decembrista en la cual participó, escribió estas feroces líneas. De veras que los pequeños burgueses intelectuales allí están, pero no hacen nada. Los otros están acá, grite y grite. Mi hijo, por los 43 muertos, mi hijo, y vamos a hacer esto, aquello. Tácticas que van a la derrota. ¿Qué divorcio hay entre estos intelectuales pequeños burgueses y estos desesperados que se van a denunciar y denunciar? Y dice, el sistema de poder denuncia, y no solo denuncia, sino critícame y di que soy una porquería. Más o menos es como aquella anécdota de aquel recaudador de impuestos en la Edad Media, cuando había un rey en España, ¿se acuerdan? Llegó el tipo ante el rey, un recaudador de impuestos, y le dijo: Señor, majestad, cuando voy a las provincias, ¿lo represento o no lo represento? Sí me representas. Cuando voy a las provincias, voy en calidad de su majestad. ¿Soy el rey o no soy el rey? Cuando vas allá representándome, eres el rey. Ah, pues mire, cobrando yo las recaudaciones, un tipo airado me dio un bofetón que, mire, me hinchó la cara. ¿Qué le parece? Al rey le hinchó la cara de un bofetón, y dice el rey: allí me las den todas. Allí, en esa cara, yo en esta. Entonces, allí están los pequeños burgueses. Allí está el sistema de poder. Ve y quéjate y oféndeme allá en el extranjero. Allí me las den todos. ¿Qué daño le hacen al sistema con esas tácticas? Pero los intelectuales pequeños burgueses deberían decir: miren, vamos a proporcionarles el pensamiento científico. No, escriben y están en el Colegio de México. Y este divorcio absoluto de las dos, que deberían ser fuerzas, se queda para beneficio del sistema de poder. Qué lejos está la sensibilidad de estos intelectuales pequeños burgueses actuales de los versos de este gran poeta, etc. Entonces, los Narodniki, los
¿cómo caramba se llaman? Populistas. Decía, bueno, va, pero participó en la revolución decembrista, escribió estos feroces líneas. Los marxistas, en cambio, no se oponían por principio a la violencia individual de tipo terrorista que practicaban los populistas. En principio no se oponían, pero decían que el asesinato de tal o cual ministro no cambiaba las cosas. Esto se lo dijeran o lo entendieran por la historia los guerrilleros. No cambian las cosas que maten políticamente a Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa. No cambia para nada el estatus, la forma de conducirse del gobierno en Guerrero. Como les dije hace 8 días, les complacen a las masas. Voy a quitar a Figueroa y ponen a Ángela Aguirre Rivero. Miren nada más. Aguirre Rivero, que con una desvergüenza bárbara, siendo priista hasta el hueso, se vuelve perredista, para que ahora que salió a ser una porquería, los perredistas dicen, nosotros no tenemos la culpa, ni con ellos, y hacen un gesto que abarca todo Guerrero. Entonces, los marxistas no se oponían, pero decían que no había un cambio con matar a nadie, que había que impulsar la sublevación de las masas, organizar, esa es la palabra, organizar millones de personas, y solo cuando las masas estuvieran organizadas y llegara la hora decisiva, recurrirían al alzamiento armado. Y yo digo, cuando las masas están organizadas no en multitudes, sino en células, no se necesita para nada un movimiento armado. Como dijimos hace 8 días, con decir la frase de Bartleby, no de Bartleby, de Bartleby, preferiría no hacerlo. Y con eso se tumban televisas y se tumba el gobierno, pero no queremos entender. Solo cuando las masas estuvieran organizadas y llegara la hora decisiva, recurrirían al alzamiento armado. Algo así como, veremos, fue un hecho en Rusia en 1905 y llegó a la victoria en 1917. El movimiento armado, pero huelgas y demás, fue lo que tumbó realmente al zar. Estuvieron los mencheviques y los bolcheviques, los mencheviques con una forma de actuar, los bolcheviques que se pusieron, que fueron más decisivos e hicieron a un lado los mencheviques. Claro está que la práctica del terrorismo individual de alguna manera mezclaba las cartas, daba a los populistas un aura más revolucionaria que a los marxistas, y esto impresionaba más a las masas. El terrorismo individual, ahí está en Irak ahora, con toda buena fe, con amor a su país, a su gente, contra los invasores gringos. Se inmolan llevando 15, 20, 30 por delante, que a lo mejor son inocentes. ¿Y de qué sirve? La teoría política, la cultura política, fundamentales, pero los mismos luchadores sociales no lo entienden así. Estudiar la historia, allí sí vale la autocrítica. Bueno, pero la clave de la discusión entre marxistas y populistas era el rol de la clase obrera en Rusia. La clase obrera industrial jugará un gran papel en la próxima revolución rusa,
Esta discusión, en última instancia, radica en la cuestión de la hegemonía del proletariado. Es decir, el rol son fotocopias del libro que les dije, ya no me acuerdo cómo se apellida, un chileno, con un espléndido estudio sobre la democracia y el populismo. Así que el rol, es decir, el rol líder del proletariado y su primacía en la revolución social en relación a las otras clases oprimidas. El padre de esta idea fue Plejano, quien, fíjense en esto, en el primer congreso de la Segunda Internacional en París en 1889 dijo: la revolución rusa triunfará como una revolución de la clase obrera o no triunfará. Así. La perspicacia de los marxistas radicó en que, en un tiempo en que el proletariado solo comenzaba a surgir y cuando aún no reflejaba una gran fuerza en la arena política, planteó que esta clase incipiente podía ser líder en la revolución que se aproximaba, asumiendo incluso el liderazgo del campesinado, numéricamente más poderoso. Luego uno de los líderes de la Narodnaya Volia, o sea, Tierra y Libertad, Tijomiro, impactado por el surgimiento del proletariado en las ciudades, particularmente en San Petersburgo, se había convencido de que estos eran muy receptivos a la propaganda revolucionaria y que era necesario contar con ellos. Tijomiro, que se había enfrentado con Plejano en diversas oportunidades, planteó una fórmula de compromiso. Este es lo que decía, que se fijen en esto. Tijomiro, que se había enfrentado con Plejano en diversas oportunidades, planteó una fórmula de compromiso diciendo que no negaba que los obreros eran muy importantes para la revolución. Plejano invirtió los términos y le contestó que los populistas no comprendían el rol histórico de la clase obrera, porque lo correcto era decir que la revolución es importante para los trabajadores. Fíjense la gran verdad nomás con invertir los términos. Dice el otro, el tal Tijomiro, los obreros son muy importantes para la revolución, poniendo la revolución como el peso fuerte y los obreros supeditados a la revolución. Y Plejano dice, no, la revolución es importante para los obreros. Esa es la base de lo que ocurrió, es exactamente la síntesis de lo que ocurriría en 1917. Otro padre de la idea de la hegemonía del proletariado fue un tal Lenin. En 1894 escribió su primera gran obra revolucionaria titulada ¿Qué son los amigos del pueblo? Y cómo luchan contra los socialdemócratas. Ya desde entonces estaba el divorcio entre los leninistas, marxismo-leninistas que iban por el cambio y los socialdemócratas que iban por la alternancia, dialoguistas y buscar el cambio lentamente. Entonces, esos eran los socialdemócratas. Otro padre de la idea de la hegemonía del proletariado fue Lenin. En 1894 escribió su primera gran obra revolucionaria titulada ¿Qué son los amigos del pueblo? Y cómo luchan contra los socialdemócratas, en la que sostiene Lenin
la idea de que si bien aún los trabajadores rusos no comprenden el rol hegemónico de la clase obrera o solo lo comprenden sectores minoritarios, se aproxima el tiempo en que todos los trabajadores avanzados de Rusia lo comprenderán, cosa que fue cierto. Y cuando esto suceda, la clase obrera liderará al campesinado y detrás de él, y llevará a Rusia a la revolución comunista. Los marxistas legales. Hubo una gran oleada de luchas obreras en Rusia entre 1895 y 1900, que no fue solo un ascenso proletario, sino también una lucha política generalizada. Entonces surgió una tendencia denominada marxismo legal. Los primeros círculos marxistas habían nacido en Rusia en 1883, cuando Plejánov creó el grupo Emancipación del Trabajo. Los marxistas legales surgieron 12 años después, en 1895. La primera corriente estaba dirigida por Plejánov y Lenin, después se contrapuntearon por Plejánov y Lenin. La segunda por dos economistas que luego terminaron en la reacción, pero que tuvieron gran importancia en las discusiones del marxismo internacional, Struve y Tugan Daranovsky. Struve escribió un libro contra el populismo y se centraba en si había o no capitalismo en Rusia. Struve tenía razón cuando, en su crítica a los populistas, escribió: ustedes soñarán en vano con alguna Rusia autosuficiente y con independencia de pequeños proletarios. Salgan del escenario Narodniki y miren a su alrededor. Rusia se está moviendo hacia adelante. Fábricas y establecimientos están creciendo y el proletariado urbano está haciendo su aparición. El capitalismo en Rusia es inevitable y Rusia pasará a través de él. Una visión totalmente distinta a la de Lenin. En esto no, pero allí todavía Lenin no se hacía a un lado. En esto coincidían los marxistas legales con Lenin y Plejánov. Pero, en verdad, la tarea inmediata de la época consistía en demostrar no solo que el capitalismo es un sistema superior al esclavismo y a la servidumbre feudal, sino en dar una salida para esta nueva explotación que surgía, que era un poquito peor que la servidumbre, primero el esclavismo y luego la servidumbre. Struve y Bananovsky, por el contrario, eran apologistas del capitalismo. Hablaban con palabras poéticas del surgimiento de las fábricas, de la electrificación del país, de los medios de transporte y comunicación, y de que esto abría brechas en las paredes del feudalismo. Y en esto parecieron profetas de lo que más tarde sería el realismo socialista, aunque no era capitalismo. Pero ustedes recordarán, las novelas todas hablaban de las fábricas, de los obreros, de las obreras. Tienen ustedes de Gorky, la obra central, La Madre, que para mí eso vale. No se me hace gran cosa porque son muy tendenciosas, pero no solo. Gorky tiene Así se templó el acero, el poema pedagógico, obras extensas, pero influidas por ese realismo socialista que los
mutila, hay otra palabra, pero, los limita mucho, los limita. En pintura, una señora de 40 años con su pañuelo, pañoleta en la cabeza, conduciendo un tractor, y al fondo unas chimeneas en donde sale un humo precioso de la revolución vuelta a gobierno. Todo esto es el realismo socialista que no dio obras grandes. Cuando en Estados Unidos estaba, se ha hablado de tantos como Los Pasos, Faulkner, Hemingway, se me olvida del Camino del Tabaco, el autor. Bueno, obras enormes de novelas. Allá, unas novelas como las que les cito, están muy limitadas por los mismos las películas, por esa cultura stalinista. Hubo un disidente, dicen algunos autores, ya con el tiempo a favor del análisis para ser objetivo, que también era espía de Alemania. Cierto o no, este hombre fue distinto, su literatura fue distinta a toda la demás, preciosa, poética, hermosa. Lo mató Stalin, pero era hermosa su obra, la que se salva en medio del poema pedagógico de La ciega con S, de cegar, la ciega. Julio Juli, que hasta habla de Diego Rivera, Julio Jurenito, algo así. Obras muy medianas en literatura, lo mismo en pintura. Ese se salva. Aquí he leído un trozo de novela de Ehrenburg, pero como que no encuentra eco, como que todavía nos falta un poco más para captar a ese enorme poeta en prosa. Y hay un par de novelas preciosas en donde se maneja el tiempo, que solamente Rulfo muchos años después logró hacerlo. Se maneja el tiempo precioso. Hay un relato mínimo, y al decírselos, pues le estoy quitando toda la poesía que hay en la obra, pero una mujer, su marido se fue a la guerra, se sabe que murió, ella está cultivando su pequeña trozo de tierra de paz, no de huerto, para sobrevivir con las verduras y demás para comer cada día. Está trabajando, ya saben cómo están allá las mujeres con sus bototas y demás, y está trabajando la tierra con agua, tiene las manos llenas de lodo, trabajando. Ve que va viniendo el marido la ve, se le acerca y sin hablar le besa las manos, no se limpian, las manos llenas de tierra. Dicho así parece grotesco, pero dicho como el poeta, él le besa las manos. Así le encuentra, así termina, besando las manos llenas de lodo, porque está cultivando su pequeño huerto para comer. Es bellísimo lo de este hombre, a diferencia de las obras monumentales que da el realismo socialista. Así se templó el acero. No me acuerdo de tantas obras. El poema pedagógico lo tengo en tres tomos. Uno para equilibrar una mesa. No. El libro, sea de quien sea, es de respetar. Sea el libro que sea. No hay libro bueno que no tenga algo malo, y no hay libro malo
que no tenga algo bueno. El libro se respeta casi en todos los países. En México, 2,5 al año. Se lee 2,5 al año. ¿Y qué clase de libros? Superación personal, desarrollo humano. Que si yo sintetizo en esto, al levantarte sonríele al mundo y el mundo te va a sonreír. Lo oigo en un lugar horroroso en donde voy, como les digo, 5 veces a la semana, con un tipo loco que se llama, no loco, nada loco, que se llama Toño Esquinca. Consejos que lee de estos autores, de dar coraje. Imaginen ustedes, como les digo, un fulano debe la renta, trae un dolorón de muela, su mujer se acaba de ir o está enferma, un niño es el enfermo, ella se fue con el valedor, y se levanta, ya perdió el trabajo, sonríele al mundo, yo ahorita le voy a sonreír, qué tonterías, todos esos consejos van a la mente. Nuestro taller de lectura va al sentimiento, va a lo inconsciente. No aprendan qué sucedió en este relato, en este poema, eso es lo de menos. No se den cuenta si se trata de un relato costumbrista, naturalista, agrarista, cosmopolita, nada, nomás óiganlo, siéntanlo y olviden aquello. No van a olvidar la vivencia, que es la que vale y que les amplía la vida interior y los va sacando de la mediocridad. El mediocre tiene una vida interior mínima. Si ustedes la van ampliando, por lógica, cae que van dejando la condición de mediocres. Todo esto contra el horror que leen dos libros y medio al año de cómo hay que sonreírle al mundo y cómo cada desgracia es una oportunidad, que dicen los chinos, y cómo todo eso va aquí. Sí, debo hacer esto, debo sonreírle al mundo. Cada dificultad se puede convertir en una oportunidad, como dicen los chinos, sí, bla, bla, todo aquí. La compañera tuvo que estudiar un horror de Bucay. ¿Cómo? Bucay. ¿Cuántos consejos? Haz esto y te irá bien. Haz esto otro y puras cosas para mentalizar. En cambio, como les digo, lo que vale es sentir. Ojalá que algunos que no van mañana al taller vayan, porque se complementan. Mañana voy a hablar cómo se complementan humanidades, lo de mañana, la teoría política, lo de hoy, y lo de mañana y hoy, la música verdadera, la música que llaman clásica sin serlo. Esto nos complementa, nos va sacando de esa vidita interior mínima, voy a decirlo mañana, porque algunos desprecian la cultura política. Así les va. Otros no les preocupa oír un relato ni un poema. Hasta dicen, no, pues este es de ¿cómo se llama? Ni el gesto puede valerme ya a mí como para hacerlo de homosexual. Ni la... No, siempre es homosexual tan fregado. Si de pronto no tuviera otra salida y diría yo, pues voy a tal... No se me da. Preferir el raterillo y no esa situación. Pero dicen que es de blandengues, espíritus blandengues, el poema, el relato, la plática. Y de todo esto voy a exhortar a los de mañana que vengan el día de hoy, como a los de hoy, que vengan el día de mañana. Y por lo pronto, si quieren, porque esto sí es optativo,
sin tener que aportar dinerito de por medio. Si quieren, mañana, digo hoy, acudan al cine. Vamos a estar allí. Ojalá que casi siempre tenemos tacos de caviar para el final, porque en el pequeño huerto también estamos cultivando caviar. Se cortan algunas hojas y se hacen. Bueno, es caviar, no se imaginen, no se ilusionen. La otra clase de ramitas tienen que comprar no sé dónde. Allí no tenemos más que caviar en ramos. Lo demás, ni de churro, lo tenemos en casa. Entonces, va a haber cine, alguna pregunta, pero somera. ¿Qué es? ¿Cuántos son 2 Dios? Así, a ver. En la clase, creo que fue anterior, había comentado usted que el populismo podía ser tanto de izquierda como de derecha. Entonces, ¿es de derecha? Es de derecha en este sentido, de que quita toda energía. Pero vamos a seguir, le falta mucho. Vamos a seguir con el populismo. Luego el populismo en España. ¿Alguien se acuerda cómo está aprendiendo ahora mismo el populismo en España con un movimiento que se llama Podemos? Caramba, pero usted sí que sabe mucho. No fue el nombre. Es una invitación y una insinuación. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo se llama? El movimiento. No le oí. No podemos. Bueno, ahora, ¿cómo se llama el líder de ese movimiento? ¿Alguien se acuerda? Iglesias. Pablo. Iglesias. Sí. Basándose en eso, hay un par de... Esto ya no es del libro. Hay un par de comentarios hablando del pro y del contra, pero sobre todo diciendo que es populismo y no le va bien al populismo. En la mira de estos comentaristas actuales, porque pues están con el poder y quieren poner el lado más negro de movimientos como Podemos. Antes, aquí el 132, y allá había uno que también ya murió, se llamaba los iracundos, no exactamente. Los indignados, ¿sí es seguro? Los indignados, no eran iracundos. Pero vean ustedes, son movimientos efímeros, son lo que se llaman movimientos espontáneos, que no tienen manera de prolongarse, de durar, de dar unos frutos adecuados para las masas, ¿no? Nada. Y los iracundos, digo, los indignados, 132, ahora está el Podemos de Pablo Iglesias. Pues hoy en la tarde, como les digo, hay cine. Les prevengo, si no están en contra y si no hay rebeldía de su parte, esta vez una comedia. Caramba, tenemos tan buenas comedias y ustedes empeñados en la tragedia, Tenemos tragedias también, pero ¿por qué en una de estas no tener una sesión agradable? Maestra, usted que siempre quiere puras tragedias, ¿por qué no una comedia? En fin, tenemos opciones. Digan. Voto por voto. Casilla, pues sí puede ser. La única actividad para la que reconozco el voto por voto es para el cine. Allí sí, pues lo que ustedes prefieran, hay varias opciones. Aquí no, es dictadura imperfecta. ¿Alguien ha visto La dictadura perfecta en la película?
Sí, 3, 4. Yo no lo he visto. Si no la ha visto, ¿por qué le van a pagar? Deme el disco. ¿Qué le pareció la dictadura? Es buena, pero como usted dice, viene a ser la continuación de la ley de Herodes. ¿Cuál de las dos prefiere? La ley de Herodes. La ley de Yo Herodes. también. Sí, la ley de Con Herodes. mucho. Por mucho. ¿Alguien ha visto, del mismo autor Luis Estrada, Un mundo perfecto? Un mundo maravilloso. Sí. Pues maravilloso. Sí. ¿Qué le pareció? Pues no está a la altura de la... Exacto. Pero es buena porque allí se elimina la pobreza en México, ¿se acuerda? Sí, hágalo. Por decreto. No, pero además, por decreto, después de que usted amenaza con suicidarse, cosa que no era cierta. ¿Cómo voy a salir de...? Me cerraron la puerta y ahora ¿cómo salgo? Ese se quiere suicidar. ¿Por qué? Pues es muy pobre. Y de allí sigue. Bueno, la dictadura, el mundo maravilloso. Me parece que en su dimensión, Luis Estrada ha sufrido el mismo síndrome de Almodóvar. Subió, poco a poco volvió, empezó a hacer peliculitas muy mediocres, pero las máximas estuvieron en Átame, Volver, Hable con ella y todo sobre mi madre. A mí me parece estupenda. A lo mejor tenemos una de Almodóvar de las buenas y tenemos comedias. Llorar, sufrir con Almodóvar o reír con... Ahorita que dijo la dictadura perfecta, yo pensé que iba a decir la del dictador de Charles Chaplin. Sí. La del dictador, ¿no? Que es así, Ahí la tengo. ¿Qué te parece? El gran dictador. A mí me fascinó esa película de Chaplin. Cuando yo vi la película con el final, Ana, y Ana en el viñedo, aquello idílico, algún día Ana, todo será distinto. ¡Qué película! Para exhibirla, la vi por segunda vez ya a los 5 minutos, se me cayó. Las películas que se me hacían enormes como Hiroshima, mi amor, La noche, El gran dictador, varias más. Ya no. Una que decía yo era la máxima de máximas, El camino de la vida, alguien la recuerda, pero grande. No. Es que como dijo el compadre Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, y el que sea el que no haya evolucionado, pues pobre de él. En Hiroshima, mi amor, hay una frase, una mujer que durante todo el día a un japonés lo tomó como receptáculo de su vida. Tú fuiste cuando yo tenía 18 años, tú, y con él anduvo y a él le contó toda su vida. En la madrugada ella ya va a tomar su avión para París y el otro creo que a Tokio. Está amaneciendo, un río apenas se nota ya se va notando el brillo de las aguas, están ellos dos tomando un café, después de hablar todo el día. Ella frente al café dice de pronto, qué joven fui una vez, horrible, escalofriante. Es Catherine Deneuve, les dice algo a la señora esta. Allí ella ya tiene unos 40 y tantos y él tiene unos 20 y tantos o 30 tal vez. Pero ella, después de decirle, tú y yo estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, fuimos aquí, vinimos, eran otros, pero lo toma como el recetario. Después de examinar toda su vida, ya para irse a París, en ese amanecer lóbrego,
tomando un café. Café, bueno, café. Dice, esa frase desgarradora. Qué joven. Total que esas películas pues ya no me llegan. La noche con aquella que era lo máximo para mí, John Moreau y Mastroianni. Ahora, en cambio, agradezco a una buena persona cómo lo he encomendado en mis oraciones, cómo lo he encomendado. Me regaló Capulina del Santo contra los monstruos. Pues vienen tres allí, la verdad es que Bueno, nunca terminan mis oraciones. Yo creo que por eso es bueno ser trascendente. Es bueno ser trascendente. ¿no? Y lo va a seguir encomendando a Santo contra, no, Viruta y Capulina contra. Es el santo contra el Viruta. Pues mire, yo no la he visto bien porque las lágrimas no. Pues vamos a estar en la película al rato y muchas gracias.